Ahora presentaremos a nuestro invitado, el doctor Paul Föhringer Cárdenas. El doctor es médico cirujano por la Universidad de Santiago de Chile, con especialización en psiquiatría adulto de la misma casa de estudio. Subespecialista en trastornos del ánimo de Tufts University en Boston, Estados Unidos. También tiene un máster en investigación clínica y translacional en la Tufts University en Boston. Además, es máster en salud pública, mención métodos cuantitativos de Harvard University. Es académico de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Es profesor investigador de Tufts University. Es investigador adjunto del Instituto Milenio de Investigación en Depresión y Personalidad. Es investigador asociado del Massachusetts General Hospital de Harvard University en Boston, Estados Unidos. Es director ejecutivo de la Fundación de la Red Internacional de Trastornos del Ánimo. Además, para destacar su currículum, el doctor Föhringer en el año pasado, en el 2020, recibió el premio Gerald L. Clerman al investigador joven, entregado por el Consejo Asesor Científico de la Alianza de Apoyo a la Depresión y al Trastorno Bipolar de Estados Unidos, organización que anualmente entrega este galardón a investigadores del ámbito de la salud mental, cuyo trabajo promueve el conocimiento de las causas, el diagnóstico y el tratamiento de la depresión y el trastorno bipolar. Es importante destacar que el Dr. Föhringer es el primer latinoamericano en obtener este premio. Dejamos con ustedes al Dr. Föhringer con su presentación, Habitar la incertidumbre, desafíos para la enfermedad del ánimo en la era del COVID. Ignacio, agradezco las palabras de bienvenida. Primero agradezco la invitación de la universidad, agradezco todas las gestiones de Daniela, que fue incansable dentro de mi suerte de desorden habitual. Así que agradezco mucho a ella. Agradezco al rector, ¿no? Agradezco al decano, a las autoridades presentes. La invitación a poder quizás conversar un rato. Esta es una presentación, pero por supuesto que me gustaría que hubiese la posibilidad de tener alguna sesión de preguntas y respuestas en relación a poder entender y poder quizás ordenar nuestra idea, si se puede decir de alguna manera, acerca de lo que nos está ocurriendo hoy día en el país, en nuestra sociedad y más específicamente en lo que está ocurriendo en la salud mental. Me pareció muy interesante que el lector mencionó lo que apareció en la tercera. De hecho, voy a recoger ese guante y voy a mencionar específicamente algo en relación a eso, ¿eh? Porque creo que de alguna manera eso hace eco, ¿no?, a las necesidades crecientes de nuestra población en relación a la calidad en la salud mental. ¿Okay? Entonces vamos a partir con la presentación. Okay. No sé si se ve bien. Sí, se ve bien. Ya. Bueno, traté de pensar una suerte de título para poder englobar la idea general de esta presentación. Y esencialmente me pareció que algo muy, muy importante para poder iniciar esto es poner la palabra incertidumbre de relieve, ¿no? En general nosotros diríamos que nuestra sociedad, la modernidad, ¿no? Lo que ha hecho o ha tratado de hacer es disminuir los grados de incertidumbre, por lo menos de aspectos básicos en la cotidianidad de los seres humanos. Estamos hablando de habitación, ropa, comida, educación, ¿no? Podríamos discutir largamente cuál ha sido el éxito de eso, pero probablemente hoy día, en general, el hombre moderno se pregunta, digo en general, por supuesto que hay grandes proporciones de la población que no están, digamos, con todas las necesidades satisfechas. Pero si uno pensaría cuál ha sido el objetivo inicial, ¿no?, del desarrollo humano, de la modernidad, si lo ponemos desde ese punto de vista, ha sido resolver, digamos,
problemas o dificultades cotidianas que nos disminuyen los grados de incertidumbre. Sabemos que hay comida, sabemos que hay, digamos, agua, sabemos cosas básicas. Y probablemente si hay algo que nos ha reinstalado esta pandemia, pensemos que la palabra pandemia probablemente no se usaba, ya se ha dicho muchas veces, desde hace probablemente más de 100 años, ¿no? En la vida moderna. Probablemente nosotros la veíamos más bien asociada a películas, más bien como casi de ciencia ficción, ¿no? Entonces la palabra pandemia es una palabra que hoy día es parte ¿no? de la cotidianidad, pero que nadie tenía en su más remota recordando la imaginación que iba a ocurrir, ¿no? Como está ocurriendo hoy día. Y por lo tanto eso ha golpeado las bases fundamentales de nuestra cotidianidad, tiñéndolas de profunda incertidumbre, ¿no? Incertidumbre que al comienzo decía, bueno, ¿qué tipo de virus es este? ¿Qué nos va a producir? ¿Qué es contagio y qué no es contagio? ¿Quién nos diría que nosotros lavábamos con cloro todas las cosas que comprábamos? Hoy día probablemente eso ya lo hacemos menos porque hay menos incertidumbre en relación a eso. Probablemente al comienzo había mucho temor en relación a cómo se producía el contagio, etc. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de incertidumbre, eso produce la aparición de emociones muy básicas, ¿no? De patrones emocionales que son muy primarios y muy básicos en el ser humano. Y claramente, algo de eso es lo que nos ha venido hoy día nos ha convocado en términos de qué es lo que pasa cuando la población completa está sometida a situaciones estresantes sociales que lo confrontan con la aparición de emocionalidad muy primaria. Solamente una palabra respecto a la imagen que ustedes ven acá, ¿no? Realmente algunos reconocerán el trazo de un pintor, ¿no? Van Gogh. Esta obra se llama Raíces de Árbol y probablemente no ha sido muy vista. Yo no la conocía, no me declaro un experto en Van Gogh, pero tuve la posibilidad de verla en el Museo Van Gogh en Ámsterdam a raíz de un congreso en el cual fue allá. Y a raíz de ese congreso, el museo abrió una exposición acerca de la salud mental de Van Gogh. Y lo interesante de este cuadro es que nunca había sido expuesto antes de este congreso y de esta presentación, y no había sido expuesto porque es el último cuadro conocido que Van Gogh pintó antes de suicidarse, ¿no? Se sabe que Van Gogh se suicida el 30 de julio y este cuadro está cifrado más o menos el 27. Es una colina que está cerca del pueblo donde él vivía en Francia. Y lo que nosotros vemos es que hay árboles que están un poquito así como desbarrancándose, ¿no? No se sabe bien qué es arriba y qué es abajo, de hecho. De hecho, yo le saqué una foto pensando que esa era la orientación correcta, creo que esa es, pero en el fondo lo que quiero decir es que hoy día estamos un poquitito como esos árboles, ¿no? Agarrados con dientes y raíces, por así decirlo, una realidad que por el momento nos puede desbarrancar. Nadie podría decir de que no está mirando la cantidad de casos diarios. A veces cansa un poquito eso, ¿no? Y decir, vamos bajando, de repente empieza a subir, ¿no? Como que nuestra cotidianidad hoy día está un poquito en peligro de desbarranco continuo. Nos tenemos que encerrar, ¿no? Tenemos restringidas nuestras libertades habituales, ¿no? Y podemos pensar bien qué ocurre con eso. Disculpe, doctor, Y ¿podría traigo poner pantalla completa, por favor, para ver un poquito mejor? ¿Yo? Sí. ¿Cómo? A ver, perdón, pantalla completa. Ahí sí, muchas gracias. ¿Ahí? Ahí sí, Ya, muchas gracias. disculpe. No, está perfecto. Mi error. Por lo tanto, me parece que esa imagen a mí me parece que nos puede representar un poquito en qué estamos hoy día, ¿no? A punto de desbarrancarnos y agarrándonos como podemos a nuestra realidad. Y frente a eso, primero tenemos un tema y en eso hago parafraseo al rector, ¿no? En términos de qué ocurre con nuestra salud mental, ¿no? Y claramente nuestra salud mental venía bastante apolillada ya de antes, ¿no? Este es un artículo que publicamos nosotros con algunos colaboradores en la Revista Médica de Chile el año 2015, ¿no? Y nosotros aquí lo que tratamos de mostrar es esencialmente el mal estado de la salud mental en el país. Y no solo eso, sino por qué está en tan mal estado y cuál es el rol de Chile como sociedad, como gobierno, como Estado frente a esta salud mental. ¿Okay? Esto es antes, pero creo que da un contexto histórico, social, muy importante a lo que hoy día nos ocurre en términos de salud mental de nuestra pandemia.
Nosotros ahí lo ponemos que esta es una deuda pendiente, y creo que hoy día es más que pendiente. ¿Sí? Por ejemplo, a manera introductoria, vamos a ocupar un concepto que se llama AVISA, que son años de vida saludables perdidos afectados por discapacidad. Es decir, desde un tiempo a esta parte, en la investigación, no solamente se ve el índice de letalidad de una patología, sino que también se ve cuál es la carga social que esta patología produce, el peso social, ¿no? Y aquí tenemos, esta es una publicación básicamente de la Organización Mundial de la Salud, de Chris Murray, que es el gran gestor de los AVISA, ¿no? O GALIS en inglés. Y estos son los rankings de las enfermedades no comunicables, no infecciosas. Primero en este periodo, ¿no? Estaba la enfermedad, digamos, arterial coronaria, y en el 10º lugar aparece la depresión, ¿no? Que si uno ve las que no son infecciosas, está en el 5º. Esto fue el año 2010. O sea, estamos hablando de una condición de que produce una gran carga a nivel de sistemas de salud, de familiares, de, por ejemplo, sistemas de protección social. En Chile ya, esta es una cifra ya, diría uno, un poquito antigua, pero que básicamente ha empeorado nomás. Las condiciones neuropsiquiátricas ya contaban con cerca del 30% de la carga de AVISA. ¿Eso qué significa? ¿No? De que el gran gasto social, ¿no? De la gran cantidad de patologías en salud, un porcentaje importante, más del 30%, ya sabemos que más aún, está dado por el impacto de las condiciones neuropsiquiátricas. Dicho de otra manera, ¿no? Una de las principales causas de pérdida de productividad en el país, de ausentismo laboral, de licencias, son las condiciones neuropsiquiátricas. Esa es una realidad. Ahora, nuevamente es otra manera de decir, ¿no? Lesiones intencionales, neoplasia, enfermedades de los sentidos, y aquí tenemos las condiciones neuropsicológicas. Ahora, comparemos esa demanda, por así decirlo, implícita, de atención, de preocupación del sistema sanitario como sociedad, ¿no? Y qué cantidad de recursos se le destinan a esto. Y en ese contexto, nuestro país pareciera que no ha tenido muy buena correlación entre la necesidad ingente y los recursos designados. Vemos que Chile está aquí abajito, ¿no? Con cerca de un 2% en cuanto a la cantidad de recursos designados para la atención en salud mental, ¿no? Comparado con países como Nueva Zelanda. Aquí nos falta, por ejemplo, Canadá, que es el gran país en términos de salud mental, que tiene cerca de un 18, casi un 20% del gasto en salud destinado a salud mental, ¿ok? Nosotros estamos absolutamente lejos. Vemos también que hay una desigualdad tremenda, ¿no? Estos son datos de 2012 que hoy día incluso son peores, ¿no? En cuanto a cuál es la cobertura promedio, ¿no? De salud mental en las aseguradoras privadas. Uno diría, bueno, probablemente este es un problema público, si decimos que hay poco recurso, poco presupuesto, pero privadamente esto se replica y aún es casi aún peor, ¿no? Vemos que en general la cobertura promedio en los planes es cerca de un 60%, y la cobertura en salud mental baja a cerca de un 20%. O sea, hay una abierta, uno pensaría, desigualdad, casi discriminación, si uno lo pone de alguna manera, en términos de la cobertura de salud mental. Uno puede sacar la cuenta que en promedio, si uno va a algún profesional de salud mental de manera privada, la cantidad del presupuesto que está destinado a los planes de salud alcanza para más o menos en promedio 2 a 6 sesiones al año. Nosotros sabemos que eso es absolutamente insuficiente. Es como que uno fuera al traumatólogo por una fractura, ¿no? Y hubiese plata para operar, pero no para el yeso ni para la quimioterapia, ¿no? O no para los analgésicos. Estoy diciendo unas cosas bastante gruesas. ¿Sí? Y sin embargo, nuestro paisaje mental es extremadamente complejo, ¿no? Nosotros vemos que los avisos son muy potentes, son muy marcados, pero si nosotros nos comparamos con el resto, ¿no? De los países, vemos que nos va muy mal. Este es un estudio muy interesante de Gregory Simon, publicado en el New England Journal of Medicine. Nadie podría dudar de la calidad de la revista, en la cual se hizo una evaluación transcultural muy interesante, y acá se evalúan, ¿no?
la correlación entre los síntomas psicológicos y los síntomas físicos. Lo que nosotros vendríamos a decir es las somatizaciones, es decir, síntomas que podrían estar enmascarando algún proceso psicológico que se expresa más bien corporal. Le hace lumbago, cefaleas, todo tipo de patologías crónicas, ¿no? Y vemos que Santiago es casi como un outlier, como que está fuera casi. Un poquito más nos sigue después Río de Janeiro, y aquí tenemos una gran nube de ciudades, ¿no? De Asia, ¿no? De muchos lugares, ¿no? De India. No podríamos decir que son solo ciudades de países desarrollados. Santiago está lejos, lejos. Esto generó un impacto muy potente, ¿no? Cuando apareció esta publicación. De hecho, muchas personas empezaron a hacerse la pregunta, ¿qué pasa en Santiago? Santiago como un representante de la urbe chilena. Yo diría que esto también se replica en otras ciudades, creo que Valparaíso, el Gran Valparaíso, Concepción, etcétera, tienen cifras, si no similares o peores incluso a Santiago. ¿Okay? Este es otro aspecto de la publicación de Gregory Simon del 99, la cual aquí ya vemos depresión, ¿no? Ya está el constructo mayor, depresión mayor, no somatizaciones, y vemos de que la prevalencia ponderada de depresión en el caso de Santiago es la más alta, cerca de un 30%. ¿Sí? Ese es un número absolutamente gigantesco. No sabemos bien qué puede llegar a significar de que personas que consultaban en consultorio de atención primaria, el 30% podría tener una depresión mayor, ¿no? Ahora, frente a eso, nosotros tenemos que los gastos son extremadamente dispares, ¿no? Aquí vemos la comparación del gasto en el sistema público, FONASA versus ISAPRE, ¿no? Y vemos que esencialmente el gasto es muchísimo mayor en el sistema público, que tiene que ver esencialmente por la cantidad de casos que se ven, ¿no? Ahora, probablemente si uno dijera, tenemos una muy compleja estado de salud mental, ¿qué resultados estamos teniendo con las políticas de salud mental que estamos tratando de implementar? Un resultado muy duro es el suicidio, ¿no? Esta es una evaluación de suicidio del año 2000 al 2009, y vemos que el suicidio lo único que hizo fue aumentar. Probablemente esta curva que va a la baja ha ido más o menos sostenidamente manteniéndose estable, no ha bajado dramáticamente. Pero nadie diría que el suicidio es algo que está muy bien resuelto. En general, la tasa promedio de suicidio hoy día en el país es entre un 12 y un 14 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Si nosotros lo dividimos entre hombres y mujeres, ¿no? Los hombres tienen cerca de un 20, un 25, y las mujeres tienen cerca de un 6, un 8. Se sabe que los hombres son menos intentadores y más completadores del suicidio, y las mujeres son más intentadoras y menos completadoras del suicidio. ¿Sí? Y esto creo yo es extremadamente dramático. Cuando Chile decide entrar a la OCDE, este como grupo de países, digamos como pirulos, por poner alguna palabra, ¿no? O grupo de países que tratan de hacer las cosas bien, si lo quieren poner de alguna manera, nos comprometimos a un aumento del ingreso, aumento del presupuesto en salud mental, que tenía que llegar más o menos al promedio de la OCDE, que es entre el 6 y el 8%. ¿Sí? Y nosotros vemos que el 2012 ustedes ven aquí está abajo, hay un 4 y algo, pero eso créanme que fueron el periodo de vacas gordas, de gloria del presupuesto de salud mental. Les quiero mostrar en qué está el presupuesto. ¿Sí? Entonces sabemos que las enfermedades anímicas, ¿no? Son un problema de salud pública muy relevante, ¿sí? Son consideradas la cuarta causa de pérdida de años de vida saludable. Solamente entre un 30 y 50% de las personas que tienen finalmente depresión consultan por ella. Y estos son datos nuestros, ¿no? Y quiero hablar un poquito de ellos, que cerca de un 80% de los pacientes que tienen una depresión diagnosticable no son detectados en el sistema de salud hoy día nacional, lo cual además es ya un drama. Esto es esencialmente un poco lo que hablamos anteriormente. El trastorno de depresión mayor lo único que hace es subir en cuanto a la carga de vida, años de vida saludables perdidos, ¿no? Y nosotros ya hace algunos años tratamos de mensurar esto, ¿no? Esta fue una publicación que se produjo en el Journal of Medical Screening, en la cual nosotros tratamos de decir
qué es lo que está pasando en los consultorios de atención primaria. Y esta publicación lo que pretendía, ¿no?, era comparar la tasa de detección de los médicos de atención primaria, ¿no?, versus la tasa de detección de un instrumento de tamizaje o de screening. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Primero que nada, encontramos prevalencias. Si ustedes recuerdan lo que vimos nosotros en el artículo de Gregory Simon del 99 del New England, había cerca de un 30%, nosotros encontramos una prevalencia del 37%. Insisto, estas son el 70% de la población chilena que consulta, ¿no?, a los policlínicos de atención primaria, el 70% de toda la población, y está ahí. Nosotros fuimos a la sala de espera, iban por resfríos, por cefaleas, por lumbago, etcétera, por muchas razones, ¿no? Y en esa población que estaba esperando ser atendida, un 37% tenía trastornos del ánimo diagnosticables. Si ustedes lo piensan, es un número gigantesco, ¿no? Gigantesco. Ya eso a mí me llamó poderosamente la atención. Nosotros hicimos parte de esta publicación, el desarrollo de la publicación en Estados Unidos, y fue parte de una tesis que yo tuve. Y mi profesor de tesis no me creía, me decía, no puedo entender que haya esa prevalencia de trastornos del ánimo en los consultorios de atención primaria. Y más dramáticamente aún, la sensibilidad de los médicos generales de zona para detectar estos trastornos del ánimo era un 20%. Y los test de screening tenían un 80%. Entonces, básicamente, de 100 personas que van al consultorio que tienen trastornos del ánimo, solo 20 son pesquisadas. Eso es nuestra realidad previa, de acuerdo a la pandemia. Estamos hablando todavía ni siquiera dentro de lo que es la pandemia. ¿Sí? Entonces, si uno ocupa un estadístico de concordancia, que es el CAPA de Cohen, ¿no?, tenemos la detección de médicos generales un 20%, el tamizaje es cerca de un 80%, ¿sí? Y la sensibilidad, como dijimos anteriormente, es muy baja. Sí tenían alta especificidad los médicos generales, porque efectivamente cuando la persona venía con casi como la soga al cuello o con suicidalidad muy activa, el colega sí lo pesquisaba, ¿no? Luego tratamos de nosotros desarrollar un instrumento predictivo que pudiera ayudarnos a decir cómo detectamos más precozmente, ¿ok?, estos casos que no se están detectando. Y el instrumento detectivo de detección constaba de 5 preguntas con un porcentaje que iba haciendo un puntaje. Entonces, si, por ejemplo, el puntaje era de 0 a 1, la probabilidad era muy baja, un 5%, ¿no? 4 a 5 ya era un 60% de riesgo y 6 a 8 era un 90% de riesgo. O sea, podría ir detectando a medida que iba aumentando el riesgo. ¿Sí? Aquí nosotros vemos una comparación. Esta línea azul es la detección nula, es decir, la detección del 50% es tirar una moneda, es decir, el paciente en atención primaria, uno dice, ¿tiene o no tiene un trastorno del ánimo? Tiramos la moneda, si sello lo tiene, si escala no lo tiene, o sea, cero predictibilidad. Y ustedes ven que la línea amarilla es que es la medición del médico general, digamos, que trabaja en los consultorios, es un poquito mejor que tirar una moneda. Y aquí ven ustedes distintas medidas de poder mejorar esta detección. Finalmente, lo interesante acá es que la detección del médico general de zona, el médico primario, ¿no?, con la detección por la moneda no es estadísticamente significativa. Es decir, prácticamente la pega que día realiza el médico primario no lo diferencia de la detección al azar, lo cual es muy, muy, muy complejo. En términos concretos, pensamos esto como mejorar la detección, que es un gran desafío, ¿no? Hay algunos factores dependientes del médico, no se reconocen síntomas emocionales enmascarados, lo que nos decía ya el trabajo de Gregory Simon. Se produce un rechazo al paciente policonsultante, y en estos policonsultantes la mayoría tienen problemas anímicos enmascarados. Hay un temor en los 5 minutos que tiene el colega, ¿no?, o el personal de salud, porque no es mucho más, entre 5 y 7 minutos, a poder contener emocionalmente a un paciente. Pensemos que el colega tiene que saludar, escuchar, examinar, diagnosticar y tratar. Todo eso entre 5 y 7 minutos. O sea, no estamos hablando de que los colegas hagan mal necesariamente el trabajo, sino que probablemente el sistema está extremadamente mal diseñado para poder trabajar adecuadamente. ¿Sí? Hay, por supuesto, dificultades en la comunicación con el resto del equipo, hay una relación médico-paciente que suele ser paternalista,
Y también la atención primaria se ve como un trabajo solo transitorio y una gran cambio, gran flujo de colegas que van y vienen, ¿sí? Los pacientes no suelen reconocer sus síntomas emocionales. En general, cuando hay comorbilidad física, eso obliga a descartar la causa física, ¿sí? Y por lo tanto aplaza la posibilidad de tratamiento. Claramente acá, factores dependientes del sistema de salud, tenemos asignación de horas dependientes de indicación médica, falta mucha continuidad y hay una poco acceso expedito a horas. ¿Qué pasa en otros países? ¿Ah? ¿Cuán mal lo estamos haciendo en relación a otros países? Esta es una página muy interesante que se llama Gapminder, ¿sí? En la cual, si ustedes ven, estas burbujitas son países. En el eje de la Y tenemos la expectativa de vida, ¿sí? Y en el eje de la X tenemos el ingreso per cápita, ¿no? Y ustedes ven, por ejemplo, aquí está esta gran burbuja china, esta gran burbuja india, y vemos que tienen expectativas de vida más o menos no muy altas, 75 años, India entre 68 años. Y vemos acá, por ejemplo, Japón, que es otro que tiene más alta expectativa de vida, ¿no? Tiene sobre los 80, y aquí tenemos, bueno, países que son como de cuento de edad, Mónaco, Liechtenstein, Qatar, todas con altas expectativas de vida y con alto ingreso. Uno pensaría, por ejemplo, que países con poco ingreso y alta expectativa de vida son interesantes de observar. Vemos Estados Unidos que tiene mucho ingreso y no tan alta expectativa de vida, ¿sí? Ahora, tenemos a Estados Unidos como un ejemplo, ¿no? Estados Unidos debe tener el gasto en salud más alto del mundo per cápita, cerca de 47, 50 mil dólares al año por habitante. Y vemos que tienen una expectativa de vida que va en los 78 años aproximadamente. Estados Unidos es un caso muy interesante porque es de los pocos países que ha decrecido su expectativa de vida en el tiempo. Esto es el 2012, ¿no? Si uno ve el Gapminder en años siguientes, Estados Unidos está aún un poco más abajo. Y vemos, por ejemplo, tenemos en esa burbujita a Chile, ahí está Chile, ¿no? Que tiene un gasto per cápita más o menos de 14.000 y tiene una expectativa realmente parecida. Entonces, si comparamos sistemas de salud entre Estados Unidos y Chile, ¿cuáles son las características? Ahí queda un poco oscuro. Bueno, hay un gasto tremendamente distinto, cerca de 4.700 dólares. Perdón, lo que dije anteriormente es el per cápita no en salud, sino el per cápita, digamos, el ingreso bruto, ¿no? del país. El gasto en salud en Estados Unidos es de los más grandes del mundo, si no el más grande, 4.700 versus 530, ¿no? Lo que se gasta el presupuesto en salud es el 17%, acá tenemos un 5% en salud general. Una cosa muy interesante de Estados Unidos, cuando me tocó estar allá, es que el presupuesto de salud, cuando uno entra, el Ministerio de Salud dice, no hay un presupuesto de salud, no hay, es infinito, por así. No es infinito, pero no se le pone un fin, ¿no? Eso, bueno, por supuesto que es algo más bien político, ¿no? Los prestadores privados ya son cerca del 70%, acá son el 30%, digamos, las ISAPRES. El gasto total de los prestadores privados es cerca del 70% y acá es el 70% siendo solo el 30%, ¿no? Es decir, más o menos entre un 25% de la 25-30% de la población chilena está en los prestadores privados y ese 25-30% gasta el 70% del gasto total en salud en Chile, ¿no? Y cerca del 70% de la población gasta el 30%, que es la que está en FONASA. En Estados Unidos, antes del Obamacare, que es el año 2012-2013, cerca de un 15% estaba sin ningún tipo de aseguramiento. En Chile, en teoría, hasta la persona más indigente, FONASA A, tiene algún tipo de seguro, ¿no? La mortalidad infantil, por ejemplo, es bastante comparable entre ambos países, ¿sí? Y este es un índice muy interesante que mide la desigualdad del ingreso. Mientras más bajo, el país es menos desigual. Nosotros vemos que Estados Unidos, siendo un país bastante desigual, tiene un índice de Gini más bajo, o sea, menos desigual que Chile. Ahora, si uno va a los deciles inferiores, la desigualdad en Chile es muchísimo más alta. Esos son los antecedentes previos a la pandemia, que ya, como ustedes ven, no son muy halagüeños. Bueno, ¿en qué momento nos encuentra la pandemia, no? Aquí, claramente, en las protestas, en el estallido social,
¿no? Ya se instalaba la idea de que la salud estaba enferma, el sistema de salud no estaba dando esencialmente respuestas satisfactorias a la población, ¿no? Nadie pondría en duda de que parte del así llamado estallido social de octubre, ¿no? Tuvo que ver también con cómo es la prestación y la cobertura de salud en la población, entre otras cosas, ¿no? Entonces tenemos un sistema de salud que es fragmentado y dual, tenemos un sistema privado que atiende a una minoría gastando la gran cantidad de los recursos, tenemos un sistema público que atiende a la mayoría teniendo muchísimo menos recursos. Son muy pocos recursos de esos escasos recursos en salud pública destinados a salud mental, vamos a hablar un poquito de eso ahí. La prevalencia son las cifras de una encuesta de salud general del año 2018, hablaba de que había trastornos mentales en cerca de un 22% de la población. Esto es general. ¿Ah? Ahora, créanme que esas cifras, nosotros decíamos cerca de un 37% trastorno del ánimo, siguen siendo cifras gigantes, enormes, escandalosas. ¿Sí? Hay una tasa de suicidio elevada, no obstante, en comparación con algunos países, no obstante, pareciera que ha ido disminuyendo en el tiempo. Aquí nosotros tenemos un cuadro que muestra desde el 2010 al 2018 cuál es la evolución del presupuesto, ¿sí?, en salud mental, y vemos que van del 1,96 al 1,66, al 1,50, al 1,93, 1,85, ¿no? Esto atraviesa, digamos, distintos gobiernos. Esto es Piñera 1, esto es Bachelet 2 y Piñera 2. Y aquí complementamos el año 2020, un 2001, 2021, 2003. Algo interesante es que el presupuesto en salud mental este año aumenta, pero apareció en la prensa un aumento del 314%. Y eso fue muy, muy complejo porque en el fondo ese 314%, si uno lo calculaba bien, aumentaba un 2,4%, ¿no? O sea, había un 314% de ciertos aspectos del presupuesto, pero claramente la forma de decirlo fue, por así decirlo, un poquito engañosa. Algo que no tengo aquí escrito es que si uno ve, por ejemplo, la distribución de los fondos en el GEF, ¿no?, que son las garantías explícitas en salud, ahí el gasto en salud mental alcanza un 1,8, o sea, la desigualdad en la salud mental sigue siendo aún dramática, a pesar de que somos una de las áreas que produce más sobrecarga, más pérdida de productividad, digamos, en la medicina en general. ¿Sí? Existen planes y programas, aunque con muy bajo financiamiento, con muy baja, de hecho, cobertura, ¿no? No hay una ley de salud mental recién, diría yo, hace la semana pasada se estaba discutiendo, se estaba aprobando la ley de salud mental, que es una ley que esencialmente genera ciertos derechos, sobre todo lo que tiene que ver con coberturas mínimas, con hospitalizaciones, ¿no? En general, la atención en salud mental en los centros de atención primaria, comunitaria, etcétera, ha sido dado bajo un modelo comunitario de salud, lo cual es absolutamente necesario, pero con muy baja cobertura. Alguien diría que en el fondo nosotros en salud mental estábamos todavía administrando pobreza. ¿Sí? Algunos aspectos del estallido, ¿no? Hablaban de más justicia social, menos fluoxetina, no es depresión, sino que es falta de justicia social. No era depresión, era capitalismo. En el fondo, hay cuestionamientos sociales muy, muy complejos y muy profundos acerca de cómo nosotros manejamos nuestra salud mental. Algo que es muy, muy importante, que además empeora todo esto, es que Chile tiene de las jornadas laborales más extensas del mundo, ¿no? Solamente superada por México. Y si ustedes ven, hay una correlación directa entre cuadros del ánimo y horas trabajando. Si ustedes ven, si hay jornadas de menos de 25 horas, la depresión severa es cerca de un 3%, versus jornadas de 45 en que la depresión escala un 7,5 en grado severo, ¿no? La depresión leve disminuye, pero aumenta la depresión moderada y la depresión severa cuando aumenta las horas de trabajo. Entonces tenemos una muy mala mezcla. Personas, chilenos, que trabajan largas horas, con ingresos muy bajos, en condiciones muy complejas, con mucha precariedad laboral, ¿sí?, con una red de salud bastante fragmentada, con poca pesquisa, detección, ¿correcto? Y por lo tanto, que probablemente nos da un caldo de cultivo en la cual la salud mental, en este caso la depresión, ¿no?,
probablemente está muy expresada como un síntoma social. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la cuarentena en la población general? Eso es muy relevante. La cuarentena es un tratamiento, ¿sí? Es un tratamiento para un virus que en estos momentos no tenemos muy claro todavía cómo tratar. Están las vacunas, por supuesto, pero sigue siendo un virus en el cual no se ha resuelto completamente cómo tratarlo, ¿sí? Y por lo tanto, todavía el mejor tratamiento que tenemos es el aislamiento físico-social. Ahora, como todo tratamiento tiene efectos adversos. Lo complejo es que este tratamiento, que es aislarse de otros, ¿sí?, en general presenta síntomas adversos en la línea de la salud mental, ¿sí? Se han descrito síntomas en la línea del estrés postraumático, es decir, se ha vivido la cuarentena como un efecto absolutamente traumatizante, aparecen síntomas depresivos, aparece ansiedad, ¿sí? ¿Y cuáles serán los estresores? Temores de infección, frustración, aburrimiento, información deficiente, por supuesto que precariedad económica, el estigma, violencia, ¿no? Las cifras de violencia intrafamiliar han aumentado cerca de un 200%, las demandas, ¿no?, las denuncias, ¿no? El aumento del consumo de alcohol, ¿no? Por ejemplo, un punto importante tiene que ver con el impacto de los trabajadores de la salud. Este es un reporte en China, ¿no? Y los trabajadores de la salud presentaban en la mitad de los encuestados, ¿sí?, sintomatología depresiva muy relevante en un 50.4%, ansiosa en un 40%, alteraciones de los ritmos vitales con insomnio, síntomas de estrés más bien como generales, en cerca de 3/4 de la población de la atención de salud en general. O sea, nosotros sabemos que nuestro personal de salud hoy día está prácticamente fundido, está con lo que nosotros llamamos burnout, está quemado, ¿no? Es muy complejo cuando se habla de que las camas, por ejemplo, críticas aumentan, ¿sí?, aumentan en número, pero el personal que atiende esas camas está absolutamente desgastado. Entonces, la calidad de atención baja considerablemente, ¿de acuerdo? Y son camas que en lo ideal, ¿no?, uno diría que son tantas camas por TENS, tantas camas por enfermera, tantas camas por intensivista. De esas camas hoy día se han doblado o triplicado. Por lo tanto, no podemos pretender de que el trabajo que se está haciendo es un trabajo de calidad, ¿no? Pensemos además que un porcentaje importante de los prestadores de salud hoy día han incluso pedido licencias porque no han podido seguir trabajando dadas todas las condiciones laborales que estamos describiendo. Por supuesto que formas de enfrentamiento básicas, ¿no? Probablemente los expertos acá tienen una palabra muy relevante, ¿sí? Probablemente seguir información oficial también es muy importante, seguir los conductos, ¿no?, como sugiere el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana, ¿no?, como las medidas básicas, ¿no?, mascarilla, aislamiento, etcétera, ¿sí? Medidas de autocuidado que son absolutamente indispensables en el trabajo, ¿no?, en el hogar. Por supuesto que si uno tiene trabajo presencial, tiene que mantener medidas de aislamiento, etc. Desarrollar soluciones a distancias para la continuidad de la atención. Eso ha sido un desafío no menor en el sistema de salud. Creo que probablemente la atención a distancia llegó para quedarse y eso podría ser una de las, no sé si ventajas, pero beneficios que ha tenido esto. Probablemente hoy día hay un porcentaje importante de las consultas de salud mental a distancia, así mismo que las licencias médicas, la prescripción de medicamentos a domicilio, ¿no? Probablemente nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Chile tenemos un departamento de telemedicina que venía desarrollándose anteriormente a esto, pero a raíz de la pandemia hoy día todos los clínicos que estamos atendiendo tenemos horas de telemedicina desde la misma universidad, ¿no? Y eso creo que ha sido muy relevante. Probablemente antes de la pandemia era impensable que nosotros, ¿no?, íbamos a atender pacientes desde el comienzo a distancia, y hoy día ha sido una realidad que yo diría que ha dado bastante buenos resultados, ¿sí? Algunas palabras en relación, por ejemplo, a grupos especiales como los niños. Este es un estudio que surgió básicamente hace un mes, ¿no? Un estudio desarrollada por Marcela Larraguidel, Muriel Halten y María Elena Mons. Son 3 académicas de nuestro departamento.
Y hicieron un trabajo muy interesante, más bien continuaron el trabajo que venían haciendo. Esta es una encuesta en 5.000 apoderados en comunas del Gran Santiago, Cerro Navia, Los Prados y Pudahuel, ¿sí? En los cuales lo interesante fue que pudieron comparar, porque tenían mediciones previas a la pandemia, ¿no? Entonces, frases como estar triste, falta de ganas, incluso para actividades que les gustan, y cambios en el apetito fueron algunas de las observaciones, ¿no? En estos 5.000 apoderados acerca de sus hijos. ¿Y qué síntomas aumentaron más preeminentemente en relación a la prepandemia? Estar triste. Cerca de un cuarto de la población infantil declaró estar triste, cosa que antes no ocurría, ¿no? La prevalencia aquí nuevamente es altísima. Falta de ganas incluso para hacer actividades que les gustan, lo que nosotros llamaríamos en términos clínicos anedonia, en cerca de un 30% de los niños. Cambios en el apetito, ya sea o comen más o comen menos, también cerca de un 30%. Alteraciones del sueño, que no quieren acostarse, que les cuesta conciliar el sueño, o que despiertan en la noche, o están somnolentos, también cerca de un 30%. Créanme que esto es un cambio extremadamente significativo en una población altamente vulnerable, ¿no? Que hoy día está, entre comillas, condenada a estar en las casas, ¿no? Si ustedes, probablemente todos tenemos hijos, muchos en edad escolar, ustedes ven a los hijos, a los niños tratando de tener una clase, digamos, online. A mí realmente me conmueve el esfuerzo de los profesores, por un lado, pero también de los niños, ¿no? En tratar de poder tener un acto, un proceso educativo, ¿sí? En estas condiciones. Yo creo que los niños en alguna parte son uno de los grandes afectados, no tienen mucha tribuna, ¿no? Probablemente hoy día hay iniciativas como, por ejemplo, permiso para la niñez, que se trata de iniciativas no gubernamentales para poder pedir de que haya horarios protegidos para que los niños puedan salir, puedan tener espacios de esparcimiento fuera de los hogares, ¿no? Pensemos de que hay muchos hogares del país que están altamente hacinados y está la suerte de que la madre trabaje, el padre trabaje, ¿no? En el fondo se produce ahí una interacción extremadamente compleja, ¿no? Las relaciones humanas no están pensadas para ser 24/7. Y una madre que está tratando de rendir en el trabajo y al mismo tiempo tratando de apoyar a su hijo en el proceso educativo también es una madre que está extremadamente sobrecargada, ¿no? Sabemos que las mujeres hoy día son otro grupo que ha sido especialmente afectado por la pandemia en términos de pérdida laboral, de precarización laboral y también de sintomatología emocional, ¿ok? ¿Y qué síntomas están más presentes? Irritabilidad, mal genio, ¿no? Cerca de un 70% de la muestra. No obedecer, se ponen desafiantes. Y por favor, cada uno de los que tenemos hijos en edad escolar, podríamos estar diciendo, sí, esto me está pasando, ¿no? Y cambio en el apetito. Esto creo que es extremadamente grave, es extremadamente urgente tomar cartas en el asunto, ¿sí? O sea, me parece que es imposible que nuestros hijos sigan encerrados 24/7 y así como hay horas, digamos, de poder salir, debería haber una hora especial para que los niños puedan salir un rato, ¿no? Creo que eso hoy día, esencialmente, nosotros hace un par de semanas nos tocó tomar el examen a algunos becados en la unidad de personas del ánimo, y uno de los colegas hizo una reflexión, dijo, no seamos tan duros con ellos porque han tenido una formación, una rotación en la residencia, por supuesto que distinta a lo que era prepandemia. Es decir, hemos tratado de hacer lo posible en docencia, hemos tratado de hacer lo posible en estar con ellos, pero claramente ha sido menos que antes. Y probablemente ustedes también con sus programas han tenido la misma dificultad, ¿no? Y eso nos dio para pensar de que va a haber una cohorte, que podríamos llamar cohorte COVID, en el cual el acto educativo, ¿no? Desde, digamos, etapas preescolares hasta la educación superior, de pre y posgrado, está sufriendo un cambio importante, ¿no? Y yo creo que eso es imposible no reconocerlo. Y es imposible no darnos cuenta que probablemente aquí va a haber que hacer algo, ¿no? En el futuro con esta cohorte. Como dijo el rector, ¿no? Aquí en la prensa nacional aparece
este titular, ¿no? Chile es el segundo país del mundo que más ha empeorado su salud mental desde el inicio de la pandemia, dice encuesta internacional. 14 de abril, hace una semana atrás, una tercera. Y esto generó, diría yo, por lo menos en algunos círculos, cierto revuelo, ¿no? En términos de que algunas empezaron a decir que se estaba haciendo esencialmente como extremadamente amplio esto de que la salud mental estaba en crisis, y si todo era salud mental, finalmente nada lo era, ¿no? Y aquí yo creo que hay que hacer un par de distinciones muy, muy importantes. Esta es una encuesta Ipsos, una encuesta internacional, perdóname que está un poquito borroso. Acá se ven los países, Turquía, Chile, Hungría, ¿no? En rojo oscuro se ve lo que ha empeorado, en rojo, en naranjo, digamos, lo que ha empeorado menos. Esto es lo que sería neutro, ¿no? O no ha variado, y aquí lo que ha mejorado, y un poco ha mejorado mucho, ¿sí? Y ustedes ven que debajo de Turquía nosotros hemos tenido las tasas de, ahí está Chile, ¿no? De más empeoramiento. Ahora, creo que es relevante decir empeoramiento de qué. No es lo mismo hablar de malestar emocional que hablar de patología en salud mental. Y creo que esa distinción es necesaria de hacerse, ¿no? De alguna manera, la prensa, ¿no? Los medios de comunicación, no necesariamente están en posición de poder hacer esta distinción. Y cuando hablamos de salud mental, no necesariamente estamos hablando de enfermedades en salud mental, pero sí malestar emocional. Que hay una correlación entre ambos es indudable, pero todavía no tenemos cifras, no tenemos evidencia que nos digan, ¿no? En población general de que esto ha sido así. Probablemente esto va a ser así, y eso está en desarrollo, ¿no? Lo que ha ocurrido en niños, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en personal de salud, pero todavía en población general no tenemos esa cifra. Entonces, creo que es muy importante hacer la distinción en que el chileno la está pasando más mal, sin duda, ¿no? Emocionalmente está más estresado, está más complejo, está, digamos, con síntomas negativos o emociones negativas, eso nadie lo dudaría. Ahora, que eso lleve necesariamente a patología, no siempre, ¿no? Claramente, en salud mental nosotros sabemos que a veces el malestar emocional es vehículo de cambio, ¿no? O sea, si uno no siente que no tiene la piedrita en el zapato, ¿no? No para y se la saca. Si nosotros no sentimos que hay ciertos aspectos que nos cambian en nuestra vida, no los cambiamos. Pero lamentablemente hoy día mucho de lo que está pasando está fuera del ámbito personal. Por lo tanto, también hay una cierta sensación como de impotencia, en términos de que no podemos cambiar el virus, no podemos cambiar lo que está pasando, ¿no? Pero creo que es relevante hacer esa distinción de que hoy día estamos hablando de malestar emocional y no aún, quizás más adelante sí, en patología misma, ¿ok? De la misma entrevista de la tercera, un 45% de los adultos, esto a nivel general, aseguró que su salud mental y emocional ha empeorado. Esto es una entrevista, digamos, muy general en 30 países. En Chile, a diferencia del 45 en promedio, la cifra ascendió al 56. Solamente lo superaba Turquía con el 61. ¿Ok? Y nosotros vemos en Latinoamérica, un 53% dijo de los brasileños dijo que había empeorado, el 50% de los peruanos, el 46% de los argentinos. O sea, nuevamente podemos discutir si esta fotografía mide lo que está diciendo que mide, ¿sí? Pero nadie podía decir que desde el año 99 en que Gregory Sainz muestra que el panorama en salud chileno, salud mental chileno es muy malo, ¿sí? Con cerca de un 30% de depresión ponderada en los consultores de atención primaria. Esto hace más de 20 años, nosotros después mostramos el 2015, 2016, de que cerca de un 40% de las personas consultantes tenían patología anímica pesquisable y el 80% no era pesquisada, ¿no? Bueno, eso hoy día se ratifica, no necesariamente como patología, pero sí como malestar emocional. Yo creo que eso tampoco es algo que podamos negar ni soslayar, ¿ok? Más allá de la discusión académica si esto es patología o no, tenemos claro de que Chile es un país que tiene un malestar emocional y patología en salud mental muy por sobre el promedio y que por lo menos hoy día ha empeorado el malestar emocional muy, muy por sobre el promedio en relación a los países con los cuales nos comparamos. ¿Sí? Algunas palabras finales desde la clínica, ¿no? Pensemos de que en general, idealmente en salud mental podemos tener cerca de 30 minutos para intervenir o entrevistar a un paciente, no los 5 o 7 minutos que puede tener, ¿no? Un colega en la atención primaria, ¿no? Y aquí, esto es lo que ya desde el año 70, ¿no? Robbins y Bousset dijeron que en el fondo
cómo nosotros hacemos diagnósticos en salud mental. Y probablemente lo que hacemos todos los clínicos, ¿no? Primero tomar una historia familiar, antecedentes genéticos familiares, después tomar lo que vendría siendo la fenología o la sintomatología del episodio, luego evaluar en el curso longitudinal, ¿no? Cuándo aparecen los síntomas, si han aparecido episodios previos, si ha habido patrón estacional, si hay episodios postparto, etcétera, y después puede revisar respuestas a tratamientos previos, ¿no? Personas que, por ejemplo, si están con un episodio depresivo, se les dan antidepresivos y se recuperan completamente, versus pacientes que con antidepresivos empeoran, por ejemplo. Ahora, más que nos quedemos en esto, que creo que sí es muy relevante, yo quiero que nos quedemos esencialmente en esto, ¿no? Que es mi aproximación, por así decirlo, en términos de qué preeminencia o relevancia yo le doy a cada uno de estos marcadores, ¿no? Y si ustedes ven, ¿no? A diferencia, yo siempre digo que en las residencias, en las formaciones, ¿no? A nosotros nos forman en esto, en los síntomas, ¿no? Del episodio agudo. Pero los síntomas son esencialmente, en general, bastante inespecíficos y observador dependientes. Por lo tanto, hay que describirlos, hay que pesquisarlos, pero para poder hacer un diagnóstico más acertado, probablemente vamos a tener que gastar mucho más tiempo en hacer la historia completa de la enfermedad anímica del paciente. Es decir, cuándo parte, si parte antes de los 15, los 20 años, si ya tuvo tratamientos en el colegio, si tuvo tratamientos psicológicos o psiquiátricos, ¿no? Cuántos episodios efectivamente ha tenido patrones estacionales o no. Luego, hacer una historia familiar muy acabada, ¿no? Pues nosotros sabemos que si hay antecedentes familiares de patología anímica, lo más probable es que el paciente que tengamos frente tenga una patología anímica más compleja, ¿ok? Y gastar los últimos minutos, ¿no? El paciente lo que quiere es hablarnos de los síntomas y nosotros tenemos que contener esos síntomas, pero básicamente describirlos con él, ¿no? Y también los últimos minutos en poder evaluar respuestas previas al tratamiento. Eso nos lleva a otro concepto que tiene que ver con, hoy día las conceptualizaciones nosológicas en salud mental, es decir, de la manera en que clasificamos las patologías en salud mental, nos dicen de que una persona puede tener múltiples comorbilidades, ¿no? Y creo que eso es algo que está bastante errado, ¿no? En general, lo que nosotros vemos es que si una persona tiene un trastorno del ánimo activo, lo primero que hay que hacer es estabilizarlo y posteriormente, después de estabilizarlo, quizás poder ver si hay otros trastornos bajo este trastorno del ánimo que nosotros podamos atender, ¿sí? Dicho de otra manera, una persona puede tener una artritis reumatoide grave, pero si tiene un infarto agudo, tenemos que dedicarnos a tratar y estabilizar el infarto y después dedicarnos a la artritis reumatoide grave. Aquí es un poco parecido. Si tenemos un episodio del ánimo, dediquémonos a estabilizarlo, tratarlo y después ver qué hacemos con las eventuales otras patologías si es que existieran, ¿no? En el fondo, el concepto de jerarquía no hablamos acá acerca de mayor o menor importancia, sino más bien oportunidad, ¿no? Del tratamiento. Nosotros en algún momento tratamos de aportar en términos de poder describir distintos subtipos depresivos, ¿no? Y aquí nosotros de alguna manera describimos por lo menos 4 subtipos depresivos que son muy relevantes, ¿no? Probablemente hacia la izquierda pacientes que son menos suicidales y más crónicos, y hacia la derecha pacientes más episódicos y más graves, más suicidales, ¿no? En un extremo la depresión melancólica, que es una depresión con inhibición psicomotora muy grave, ¿no? Luego una depresión mixta, que es una depresión que es muy prevalente, que es poco pesquisada en la atención, ¿no? Que lamentablemente se nos pasa. Y lo importante de esta depresión es que tiene exaltación anímica, tiene irritabilidad, tiene aceleración de la velocidad del pensamiento, el paciente está deprimido, pero lo importante es que si no lo pesquisamos lo vamos a tratar con antidepresivos y eso aumenta el riesgo, sobre todo suicidal, que ya este cuadro clínico tiene más alto que ningún otro en salud mental. Eso es lo grave de los pacientes con depresión mixta, ¿no? Es como una, digamos, una depresión que básicamente al no ser detectada puede ser muy maltratada. Y después tenemos la denominada depresión pura, que es una depresión que en general responde muy bien a antidepresivos, ¿ok? Y que por lo tanto tratándose uno la resuelve. La depresión neurótica es más bien síntomas depresivos crónicos con mucha ansiedad y esto responde mucho mejor a tratamientos psicosociales como la psicoterapia más que antidepresivos. Si ustedes ven, ¿no? Cada uno son subtipos, pero hoy día son todos depresiones y son todos más o menos tratados iguales, cuando esencialmente hoy día tendrían que tratarse los 4 de manera distinta. Y si nosotros vamos a atención primaria, claramente nos hace la distinción entre ellos, ¿no? Y si vamos más aún antes que eso, ni siquiera son detectados.
y si vamos hoy día a la pandemia, probablemente hay más casos y los colegas están más saturados. O sea, básicamente tenemos una catástrofe de proporciones. Soluciones, ¿no? El año 2008 en Estados Unidos se habló de la Mental Health Parity Act. Se hizo digamos, una discusión pública muy interesante en que al final los seguros privados, ¿no? Y la atención pública en salud se comprometió por ley a cubrir de igual manera prestaciones en salud mental y en salud física. ¿Ok? Eso es algo que nosotros hoy día en la Universidad de Chile, a través de la mesa saludablemente que inició el gobierno a raíz de la pandemia, estamos tratando de impulsar, ¿no? Que le estamos llamando paridad en salud. Es decir, la cobertura en salud mental debería ser a lo menos similar a la cobertura en salud física. Y en esto hemos tratado de poder acercarnos a algunos candidatos constituyentes para que este punto quede instalado de alguna manera, ¿no? En el fondo, la salud mental es parte constitutiva de la salud y es una parte de la salud que hoy día está produciendo un impacto fuertísimo, probablemente mayoritario, en la calidad de vida, en la productividad. Y si nosotros seguimos, ¿no?, dándole presupuestos absolutamente ridículos, vamos a tener este problema de manera crónica. ¿Sí? A los estados les conviene invertir en salud mental, ¿no? Y si ustedes ven acá, este es un estudio inglés, ¿no? Que por cada libra invertida por el Estado, ¿sí? Por ejemplo, solamente por ejemplo en el diagnóstico temprano pesquisa la depresión en el trabajo, ¿no? Si el Estado tenía programas en los cuales invertía 1 libra, se obtenían 5 libras de retorno, ¿no? Por ejemplo, para el tamizaje del abuso de alcohol, 1 libra, se obtenían 11 libras de retorno. O sea, 5 veces el retorno de la inversión. Lo que queremos decir con esto es que invertir en salud mental es muy costo eficiente, es muy costo efectivo, ¿no? El entrenamiento intensivo para médicos generales, 43 veces el retorno, ¿no? Entonces, de alguna manera, al Estado le conviene invertir en salud mental, ¿no? Sabemos que va a haber menos ausentismo, va a haber más productividad, si lo miramos básicamente de los primeros números. Entonces, a uno le cuesta entender por qué esto no ocurre, por qué seguimos teniendo un estigma tan potente en términos de cobertura, de presupuesto hacia la salud mental. Entonces, ¿por qué podemos explicar la baja importancia? Uno es el estigma, como dije anteriormente. El estigma es algo muy complejo porque parte desde nosotros mismos, parte desde el personal de salud, ¿no? Parte desde la cultura, ¿no? Nadie dudaría de que una persona que tiene licencia por salud mental corre serio peligro en ser despedida, ¿no? Tiró licencia por depresión, ¿no? Versus una persona que tiene una fractura que se ve, ¿no? Y probablemente el jefe manda flores a la clínica mientras la persona se recupera, ¿no? Pero la fractura en la depresión existe también a nivel del cerebro, a nivel de la mente, y esa no se ve. Por lo tanto, hay algo ahí muy importante en términos de visibilizar y disminuir el estigma. Y nosotros como agentes de salud somos los principales involucrados en esto, ¿no? Probablemente también tiene que ver con que los constructos que nosotros manejamos son social y culturalmente determinados, ¿no? Aquí me quedo corrido, ¿no? Dice, ¿votaría usted por un presidente con patología mental? Esto es un libro que fue bestseller en Estados Unidos, es de uno de mis jefes en Estados Unidos, yo lo recomiendo, en la cual él se dedicó a revisar crisis históricas, ¿no? La guerra de secesión, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se dedicó a revisar líderes, cómo los líderes se enfrentaban a estas crisis. Ahí tenemos a Kennedy, aquí tenemos a Franklin Delano Roosevelt, aquí tenemos a Lincoln, y cada uno de los líderes que tenía cierta patología de salud mental más o menos estabilizada, era mejor líder en los tiempos de crisis. De hecho, Nassir Ghaemi, que es el autor, que es uno de mis mentores, ¿no? Él habló de la ley inversa de la normalidad o sanidad. Es decir, líderes con sanidad mental son mejores líderes en momentos de no crisis. Y líderes con patología mental, insisto, moderada y ojalá estabilizada, son mejores líderes en crisis. El ejemplo, por ejemplo, de Kennedy tenía un trastorno del ánimo afectivo bipolar, ¿no? Y de alguna manera pudo resolver la crisis de los misiles con Cuba, ¿no? Lincoln tenía una depresión muy grave y fue el que se sacó adelante todo lo que tiene que ver con
la esclavitud en Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt también era bipolar y fue el que pudo resolver de mejor manera la crisis del 29, ¿no? Pensemos en Gandhi, que no está acá, Gandhi tuvo intentos suicidales, varios cuando jóvenes. Pensemos en Martin Luther King, que también estuvo hospitalizado en una clínica de salud mental y tuvo intentos suicidales. Todos líderes que han aportado a la humanidad, ¿no? Y han aportado en tiempos de crisis muy complejas, ¿no? Por ejemplo, Churchill también tuvo intentos suicidales, era alcohólico y fue el único que fue capaz de poder enfrentar a Hitler, ¿no? Y resolver de mejor manera la Segunda Guerra Mundial para Inglaterra. O sea, casos hay muchísimos en los cuales pareciera que la salud mental alterada de manera moderada puede ser una ventaja en términos de liderazgo, ¿no? Este libro apareció en Estados Unidos y fue un libro que fue tremendo en términos de anti-estigma, desestigmatizó los trastornos del ánimo. Creo que algo de eso nos falta en nuestra sociedad, ¿no? Otro ejemplo muy interesante, ¿no? Que nuestros constructos son socialmente determinados. Esta es la princesa Mahako, hoy día es emperatriz, ¿no? Del emperador, o sea, es la señora del emperador, ¿no? Y ella, lamentablemente, su única función en la vida era darle un heredero al emperador, en ese tiempo al príncipe, y esencialmente no podía tener hijos, ¿no? Y la princesa Mahako tuvo largos periodos de depresiones muy graves, incluso suicidables, ¿no? Ella reconoce oficialmente la depresión porque este era un secreto de Estado muy celosamente guardado, ¿no? El 2000. E interesantemente, las cifras de depresión en Japón se disparan desde ese entonces. Es decir, el japonés, por así decirlo, tuvo la posibilidad de poder reconocer su depresión y hablar acerca de ella una vez que la autoridad pudo hacer eso. ¿Ok? De alguna manera también es una intervención anti-estigma. ¿Sí? Ahora, dos palabras acerca de nuestra evidencia. Yo les he hablado de evidencia. Nosotros somos médicos en general, somos agentes de salud. Y este es un coscacho en términos de cómo nuestra evidencia a veces puede estar mal orientada, ¿no? Este es un trabajo de Ioannidis, uno de los más interesantes epidemiólogos de los últimos años, en la cual él demuestra de que en general los resultados de los estudios clínicos pueden ser falsos o poco rigurosos, ¿no? Nosotros aquí lo más importante es hablar del valor predictivo positivo, ¿no? Y ustedes ven un ensayo clínico gigante, ¿no? O un metaanálisis enorme, muy grande, tienen un valor predictivo positivo del 85%. ¿Qué significa esto? Significa que la real asociación o la real cuantificación en la naturaleza es pesquisada un 85% de las veces con este tipo de ensayos, ¿no? Si nosotros pensamos por lo menos en salud mental, gran parte de la evidencia se ubica acá, con los metaanálisis pequeños, ensayos randomizados pequeños. Y ahí tenemos valores predictivos positivos muy bajos, ¿sí? Eso nos lleva a ser humildes, a decir que nuestra evidencia tiene que seguir siendo reafirmada por nueva evidencia, ¿ok? Finalmente, siguiendo lo mismo, nadie podría decir si este paciente que está al centro de la imagen es varón, o es mujer, o es de alguna raza determinada, ¿no? Y en el fondo, lo que queremos decir con esta imagen es que en general la literatura científica habla de pacientes promedio, que es este paciente. Esta imagen es el promedio aritmético computacional de todas estas rostros, ¿sí? Este rostro es el promedio aritmético. No existe, pero es la evidencia que nosotros pesquisamos en los estudios. Ahora nosotros tenemos que resolver, ¿no?, la necesidad de salud para estos rostros, que son los reales que atendemos. Por lo tanto, es muy importante, ¿no?, poder tener en mente que hay que tener cierta actitud científica y cierta actitud de cierta actitud más bien como crítica acerca de la evidencia que estamos leyendo para poder aplicarla a cada uno de los casos, ¿no?, de nuestros pacientes. Nadie puede dudar de que todavía seguimos siendo de alguna manera artesanos y hasta artistas en el acto médico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Foringer, por la
por la excelente presentación. Le vamos a hacer un aplauso virtual, por desgracia, y que me imagino que lo ha recibido mucho, pero por desgracia un aplauso virtual. Esperemos que en el futuro, post pandemia, podamos tener de nuevo su presentación con algunos datos más actualizados, y agradecemos, no sé mucho, otra vez estar en un ranking de los que no hay que alegrarse mucho, por desgracia, para nuestro país, pero es un tema extremadamente importante y que ojalá se tome el peso, porque todavía falta mucho, que es la salud física principal, y la mental se ha dejado muy de lado en este país. Así que esperemos que con personas como usted y otra gente puedan impulsar aún más este tipo de medidas a nivel general en el país. Ahora vamos a hacer quitarle un poquito de tiempo y hacer una serie de preguntas, que hay gente que ya pidió la palabra, así que Bruna, si quiere hacer la pregunta, y después se van sumando, si quieren, en el chat, y poniendo quién quiere hacer una pregunta para ir un poquito más ordenado. Así que Bruna, el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo soy docente de la Escuela de Enfermería. Agradecer primero al doctor por su brillante presentación. Claramente es una realidad impactante, que la vemos, bueno, en todo el mundo, la vemos en el país, en nuestra comunidad, y por supuesto la vemos al interior de nuestras familias, en nuestros hogares. Desde la academia hemos sufrido, digamos, el impacto en la salud, y de una manera particular dentro de lo que es la docencia, en la formación de los futuros profesionales, ¿no?, de nuestras disciplinas. Sin embargo, hoy en día lo quiero llevar a una cuestión particular, que es justamente los profesionales de la salud, cómo ha impactado los profesionales de la salud, y particularmente en la atención de enfermería, en los profesionales de enfermería. Todos sabemos que más del 70% de las atenciones las hace el equipo de enfermería, y ha estado en la primera línea, ¿no?, en todo este tiempo. En diversas reuniones que nos hemos juntado con colegas desde el gremio y desde las redes, desde las asociaciones científicas, se ha trabajado el impacto que ha tenido en la salud mental justamente. Una colega de la UCI hablaba de que más del 80% de personas están sufriendo burnouts, como decía muy bien usted, depresión y otras cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, yo quería preguntarle específicamente, en la posición que está usted y como experto, si sabe, si desde el MinSal ha bajado alguna indicación de apoyo en salud mental a los trabajadores de la salud, y si efectivamente está siendo así, cómo se ha distribuido en los diferentes servicios de salud. Yo estoy acá en el Servicio de Salud Aconcagua, más específicamente en San Felipe. ¿Usted sabe cómo desde el MinSal se ha apoyado a los trabajadores de la salud en el sentido de salud mental? Porque claramente el deterioro que ha habido, ¿no es cierto?, de la salud, el deterioro de la calidad de vida de toda la población, pero particularmente de los colegas que están en la primera línea, ha sido muy importante. Esa es la pregunta que quiero hacerle. Muchas gracias. A ver, gracias. Como diría un político, gracias por la pregunta, Bruno. Dos cosas. Uno, me ha tocado interactuar con el Ministerio de Salud en varias ocasiones. Me tocó ser el jefe de la mesa técnica para lo que se denominó el GES bipolaridad cuando salió. Conozco de muy cerca al encargado de salud mental del ministerio, el doctor Matías Ibarrazábal, lo conozco, fue alumno mío, de hecho, y después, cuando yo estuve en Estados Unidos, él también estuvo allá. Y doy fe de que él es una persona que hoy día está preocupado 120% en cómo mejorar la salud mental de la población. Dicho eso, puedo decir primero que, por ejemplo, nosotros en el Hospital J. Aguirre tenemos un programa específico que se ideó desde que se inició la pandemia, que le llamamos PASE, ¿no?, con 5 etapas, ¿no? Etapas de, por ejemplo, en el hospital hay lugares de esparcimiento, de descanso especiales, hay lugares de contención emocional en términos grupales. Si la cosa escala, hay lugares de atención de lo que se llama como urgencia psicológica por psicólogos que están de turno, ¿no? Después hay horas disponibles rápidas de atención psicológica, y en el último nivel hay horas disponibles rápidas de atención psiquiátrica, ¿no?
esto para los funcionarios. Y de hecho, a nosotros como funcionarios del Departamento de Psiquiatría nos pidieron destinar parte de nuestras horas, nos tuvimos que sacar horas de nuestros pacientes para atender a los funcionarios. Fue como, entre comillas, que la caridad empieza por casa. No podemos pretender seguir atendiendo pacientes en estas condiciones tan complejas sin poder cuidar al cuidador. ¿De acuerdo? Y ese programa partió el año pasado con un tremendo éxito, ¿ah? Tanto así que el Ministerio nos pidió un poquito replicarlo, ¿no? Y tuvimos que ir a hacer algunas capacitaciones a nivel ministerial. Ahora, dicho eso, Bruna, yo de verdad desconozco si aparte de eso que el Ministerio nos pidió, eso ha sido implementado de alguna manera a nivel ministerial de manera, digamos, más generalizada. Lo desconozco. Y esencialmente yo creo que va por varias razones, pero uno es porque en la Universidad de Chile nosotros pudimos disponer rápidamente del recurso humano, en este caso de la prestación en terapia psicológica, la prestación en terapia grupal, o la prestación por ejemplo, en horas de psiquiatra, que me parece que va a ser muy difícil o va a ser muy complejo de disponer en el sistema de salud público, ¿no? Creo que ahí hay un tope que es ineludible, ¿no? No sé si es tan fácil como correr horas. Ya tenemos digamos, una avalancha de consultas de nuestros pacientes, ¿no? Esto es como, ¿a qué santo desvisto primero? Me levanto las sábanas y se me quedan destapadas los pies, me las bajo y me quedo destapado de arriba, ¿no? O sea, estamos con sábanas cortas siempre. Y claro, nosotros tuvimos de alguna manera, y los pacientes han resentido, sin duda alguna, que tienen menos horas disponibles. Y ahí hemos tenido que ir haciendo un equilibrio muy complejo, ¿no? Y insisto, desconozco esencialmente qué pasó con esa capacitación y cómo el Ministerio lo llevó a cabo. Yo creo que no ha pasado mucho, y creo que lamentablemente lo que se ha visto es que esencialmente en la práctica el personal de salud ha tenido que pedir licencias médicas. Creo que ese ha sido el resultado hoy día. Entonces, los equipos de salud se han visto diezmados en la cantidad de personas que pueden atender. Y como dije yo anteriormente, es muy interesante, muy como disociado pensar de que la autoridad habla de tantas camas críticas y ellos mandan un decreto que dice hospital, clínica, aumente las camas críticas y uno tiene unas lindas camas con ventiladores incluso, pero no hay personal. O hay un personal de que si antes era una cama, no sé, por la regla técnica decía un TENS por cada 4 camas, ahora tenemos un TENS por cada 10. O sea, es imposible de que eso funcione, lamentablemente. ¿Ah? Sí, muchas gracias. Sí. Así es. Gracias. Pablo Muñoz, la siguiente pregunta, por favor. Bueno, gracias, felicitar al expositor, muy interesante y preocupante a la vez, pero dentro de todas las cosas interesantes que dijo, me quedó un poco el tema de un gráfico que mostró con respecto a lo que se gastaba versus lo que retornaba, ¿ya? Entonces, la pregunta es, primero, ¿cómo yo puedo medir en la práctica ese retorno? Porque yo me imagino que no es como que se llena una caja automáticamente, ¿cierto? Y No. lo otro, ¿cómo convenzo a la autoridad de que este retorno es así? Yo creo que mucho de las dificultades pasa, digamos, que tenemos actualmente en la salud pasa porque hay un gasto, ¿ya? Un gasto que es necesario y se considera como gasto, pero no se ve que una inversión finalmente. O sea, este retorno que dices tú, yo creo que es un punto bien importante como para ponerlo, digamos, sobre la mesa en el momento de, sobre todo, de discutir los presupuestos y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo se mide y cómo convence a la autoridad de este retorno? Y gracias. Muy interesante pregunta, muy atingente. Primero que nada, no es azaroso de que esa diapositiva sea británica. ¿Ah? Quienes inventaron el análisis de costo-efectividad fueron los británicos. ¿Ah? Y eso esencialmente porque el sistema de salud, el NHS, como dicen ellos, el sistema de salud británico es centralizado, ¿ah? Con sus pros y sus contras. Entonces ellos fueron los que inventaron, por ejemplo, hay una agencia que se llama el NICE, el National Institute of Clinical Excellence, en los cuales ellos, para cada intervención nueva que aparece, ellos miden la costo-efectividad. Es decir, cuánto me ahorro yo, según qué indicador, ¿no? Yo mejoro por instalar este nuevo tratamiento. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, los británicos tienen una cultura de medir costo-efectividad desde hace ya 30, 40 años. Ahora, específicamente en este punto, hay varias maneras de medir
los retornos desde el punto de vista directo o indirecto. Uno, el más clásico, es vía impuestos, ¿no? Nosotros sabemos que la población que está altamente afectada por patologías de salud mental, esencialmente empieza a vivir sin poder trabajar y más bien empieza a vivir en países centralizados, por ejemplo, como los ingleses, pidiendo al Estado. Entonces hay subvenciones, bonos, etcétera, que el paciente requiere tratamiento. Pensemos de que el tratamiento en Inglaterra es gratis. No es gratis, se paga, pero no lo pagan los pacientes de bolsillo, ¿sí? Entonces, de alguna manera hay un costo directo que tiene que ver con cuánto el Estado gasta en tratar a estos pacientes, y hay un costo indirecto en términos de decir que el paciente no trabaja, no hay productividad, no hay consumo, no hay impuestos generados por este paciente. Es decir, no hay un impuesto a la renta, por decirlo, ¿no? Por lo tanto, si ustedes invierten, por ejemplo, ahí se veía, ¿no?, en detectar precozmente la depresión, invertían 1 libra esterlina, a través de detectar rápidamente la depresión y tratarla, tenemos pacientes que vuelven más rápidamente a sus trabajos, tienen menos ausentismo laboral, y por lo tanto están más activos en términos económicos, ¿no? Y de ahí, de alguna manera, es un gasto, digamos, es una posición bastante más compleja, estoy simplificándola, pero en el fondo lo que se sabe es que transformar a un paciente pasivo en un agente activo económicamente es extremadamente costo efectivo para el Estado, ¿sí? Eso es algo que ya se ha demostrado muchas veces. Y como tú dices, es muy frustrante, ¿no? Porque en general uno supondría de que como dicen los gringos, los policy makers, es decir, los que están ahí generando políticas de salud y los que están tomando las decisiones, deberían estar, ojalá, lo más posible en evidencia, no lo que, por así decirlo, me tinca, ¿no? Y yo creo que en eso estamos a años luz de países como Inglaterra, en términos de que claramente evidencia como esa debería ser replicada en nuestro país, ¿no? Creo que una de las grandes necesidades en Chile es desarrollar evidencia a nivel local. Nosotros somos grandes consumidores de resultados de investigaciones afuera, externas, pero que muchas no necesariamente se aplican de la misma manera en nuestra realidad local. Entonces deberíamos tener centros que midan, hay, pero muy pocos, que midan de manera muy generalizada el impacto de las políticas públicas. Si ustedes piensan, hoy día nosotros tenemos gastos enormes, por ejemplo, en el GES, y con muy poca medición de impacto, muy poca medición de costo-efectividad. Nadie dice que no impacta, sabemos cómo, ¿no? Chile es probablemente de los países que más instala políticas de salud y políticas públicas, ¿no? Y de los que menos evalúa cuál es el impacto real de la población, ¿no? Entonces, gastamos plata, y mucha, pero honestamente esa plata efectivamente trae retorno y cómo lo trae, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío gigantesco, por ejemplo, en términos de la academia, de poder ofrecer alternativas al legislador, las cuales nosotros seamos fuente fidedigna de datos desarrollados localmente para que el legislador pueda legislar basado en cierta evidencia, ¿no? Que creo que es algo que en otros países sí existe, ¿ok? No sé si respondí. Gracias. Doctor, yo quería hacerle una pregunta, me voy a tomar la atribución, después Daniela quería hacer otra. En relación señaló que el trabajo era un factor determinante al momento de las patologías mentales, siendo Chile uno de los lugares donde más se trabaja, y también no en cantidad de horas, sino que también en años, debido a diferentes situaciones, pero una es que la plata no alcanza cuando la gente se tiene que jubilar. Pero por desgracia quería preguntarle respecto, y sobre todo en la pandemia, que van a aumentar todavía las enfermedades profesionales mentales, ¿cómo ve la política que ha ido desarrollando Chile a través de los organismos administradores de la ley en relación a ese efecto de enfermedades profesionales mentales, siendo que son las primeras hoy día pasaron a las lesiones musculoesqueléticas? A ver, yo creo que esa es un área, llamémoslo así, como un pozo negro, ¿ah? Porque efectivamente la salud ocupacional en Chile tiene cierto desarrollo, pero la salud ocupacional mental nuevamente también carece del desarrollo que uno quisiera, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuál es el desarrollo de las distintas casas de estudio para poder enseñar formalmente, por ejemplo, programas de salud ocupacional mental. No existen formalmente hasta donde yo sé. Quizás estoy cometiendo una aberración, pero por lo menos en mi conocimiento no existen. La gente se dedica a la salud ocupacional mental, por así decirlo. Como, ¿sí? Pues uno ve, no sé, pues en estos hospitales que están dedicados, no sé, por
Instituto de Seguridad Personal, la ACT, etcétera, que hay departamentos de salud mental ocupacional. Pero esencialmente, nuevamente, es algo como que se va originando sobre la marcha. Me parece que las políticas aún son bastante incipientes, ¿no? Creo que en este caso, por ejemplo, agencias como la Suceso u otra todavía no han reaccionado de manera adecuada, ¿no? No veo, por así decirlo, planes de prevención instalados, no veo planes de promoción instalados hoy día de manera centralizada desde el gobierno para poder decir, estamos preocupados realmente por ahí yo lo que leí como que hablar de epidemia de salud mental o pandemia de salud mental es un poquito como sobre reaccionar y generalizar. Yo creo que no, yo creo que creo que existe una pandemia que ya venía silentemente y ahora se va a expresar muchísimo más, ¿no? Y probablemente hoy día nuevamente estamos como reaccionando tardíamente. Por lo menos en mi conocimiento no sé que haya alguna política hoy día instalada para poder prevenir y promover salud mental en trabajadores que hoy día están esencialmente enfermos. Muchas gracias. Daniela. Sí, muchas gracias por la presentación. Mira, mi pregunta más que nada va a una... En el fondo, me gustaría saber qué crees que pasa en Chile, por qué hay tantos trastornos del ánimo. ¿Tiene que ver con una vulnerabilidad genética? ¿Tiene que ver con la sociedad, algo ambiental? Eh, con que a lo mejor estamos viviendo en una sociedad en donde la gente aspira a una calidad de vida que no puede alcanzar, es una combinación de ambos. ¿Qué crees tú, según tu experiencia, de lo que has visto acá en Chile y lo que se ve afuera? Esa es la 1 million question, como dicen los gringos, ¿eh? La pregunta del $1.000.000, ¿eh? Y como tal, como tú dices y esbozas en tu pregunta de manera muy, muy sensata, probablemente hay más de una respuesta y probablemente hay mucha más de una explicación. Yo creo que hay niveles distintos de explicación para esa pregunta. Y probablemente voy a tratar de explicar un par de niveles. Porque me la han hecho muchas veces esta pregunta. Entonces, de alguna manera me han obligado a pensarla, ¿no? Y en eso voy a ocupar a una colega que siempre yo parafraseo y recomiendo leer, que es una colega coreano-americana. Ella es médico y es antropóloga, ¿no? Que se llama Clara Han, H-A-N. Siempre recomiendo leerla. ¿Por qué? Ella, en vista de esta publicación del año 99 de Gregory Simon en el New England Journal of Medicine, ella era estudiante de medicina, recién estaba partiendo, ¿no? Ella era segunda generación de coreanos en Estados Unidos, muy sacrificados, ¿ah? Y le llamó poderosamente la atención esto que nosotros fuéramos un outlier ahí arriba. ¿Por qué Santiago estaba tan arriba? Hizo la misma pregunta que tú te hiciste hace ya 20 años. ¿Ah? ¿Y qué hizo ella? Ella estudió medicina y estudió antropología, hizo un doctorado en antropología al mismo tiempo que la medicina, y su tesis doctoral de antropología ella la hizo, ¿sabes dónde? En La Legua. En La Legua y en La Pincoya. Se vino a vivir, hizo una tesis de campo. Vivió 4 años en La Legua y en La Pincoya. O sea, yo creo que ella conoce mejor La Legua y La Pincoya que tú y yo. ¿Ah? Bueno, soy un poquito ignorante de cuál puede ser una población quizás de las que están más arriba en el cerro, en Valparaíso, ¿no? Pero claro, La Legua y La Pincoya son ejemplos de poblaciones con mucha deprivación psicosocial, ¿no? Altísimos índices de violencia, narcotráfico. La Legua es como el origen clásico del narcotráfico en Santiago, etcétera, ¿no? Y ella hizo un libro que yo recomiendo que se llama Chile, País en Deuda, ¿no? Que está en Amazon, está en inglés, lamentablemente he tratado de poder traducirlo y me ha sido difícil por los derechos de autor, pero creo que es una obra que si alguien realmente quiere pensar respecto a esto debería leer. Y en corto, ¿qué es lo que ella sugiere? Esto es ella, no soy yo, pero yo estoy de acuerdo con ella. Ella hace un análisis de caso y dice qué pasa en Chile, que a diferencia de otros países de Latinoamérica, las cifras son tan altas. Y no es que nosotros tengamos peor calidad de vida que los bolivianos, que los peruanos, ¿no? Probablemente en Bolivia y Perú hay condiciones bastante más complejas de vida que en Chile. Pero de alguna manera eso no se traduce en las cifras de salud mental. Y ahí ella dice esencialmente el concepto de
de comunidad, el concepto de vínculo social comunitario, cotidiano, se pierde en un momento de la historia de Chile, se pierde de manera dramática. ¿Ah? Y esto lo digo yo, no desde lo digo, y siempre hago la salvedad con un poquito de pudor, lo digo desde el lugar del académico, del lugar del investigador y del clínico, no desde el político, yo no soy un político, pero sí creo que esto tiene alcances políticos, y eso es bien importante, porque en el fondo el año 73 se rompe parte del tejido social, se rompe indefectiblemente, ¿no? De una manera u otra, desde ese en adelante la salud se privatiza, ¿no? El acceso a educación se privatiza, ¿no? La previsión se privatiza, todo se empieza a privatizar. Y hoy día nosotros estamos en una sociedad en que esencialmente nos las tenemos que, valga el chilenismo, rascar con nuestras propias uñas en muchos aspectos, ¿sí? Escuchaba hoy día en la mañana clarificaciones insisto, yo no estoy hablando de la política acá, aunque son afirmaciones políticas finalmente, ¿no? En términos de que son de interés público. Escuchaba al presidente de la Asociación de la Producción, ¿no? Que trataba de explicar lo que habían dicho dos colegas de él, ¿no? Uno de la construcción y otro de la agricultura, diciendo de que la gente no quería ir a trabajar ahora por los bonos del gobierno, ¿no? Que en el fondo la gente, entre comillas, un poco diciendo que la gente era un poquito floja y le bastaba los bonos del gobierno. Yo no sé quién vive con el bono del gobierno, primero que nada, ¿no? Esa cantidad de plata. Hoy día, en el Chile de hoy, no sé quién le alcanza, ¿sí? Para vivir dignamente, uno. Pero en el fondo, si ustedes piensan, no es extraño que Chile tenga los medicamentos más caros en el mundo ajustados por ingreso per cápita. No es extraño que la educación en Chile sea la educación más cara ajustada por per cápita en Chile, ¿no? Son dos aspectos muy, muy, muy relevantes, ¿no? No es extraño de que el 70% del gasto se lo lleva el 25% de la población, ¿no? Algo pasó ahí, ¿no? Los colegios profesionales antes del 73 tenían potestad, por ejemplo, real, no solo ética sobre los colegas. Si un colega hacía las cosas mal, un colegio profesional podía impedir que el colega ejerciera. Las juntas de vecinos eran expresamente agentes de cambio social, o sea, tenían mucha responsabilidad social, ¿no? Había, por así decirlo, una cooperatividad que era muy, muy relevante. Tampoco pretendo ser tan iluso. Alguien puede decir, oye, usted no vivía en esa época. Sí, probablemente no vivía en esa época, nací por ahí. Tampoco pretendo como idolatrar y hacer una apología, ¿no? Pero obviamente que había problemas muy complejos, pero nadie podría desconocer de que había una cooperatividad y asociatividad, así como una tejido social muy distinta antes y después del 73, ¿no? Y algo que es muy interesante es que después del 73 acá se instala un modelo, y aquí voy a parecer como disco rayado, voy a hacer un poquito cliché, pero se instala un modelo que efectivamente en ninguna otra parte del mundo se instaló de la manera que se instaló en Chile. Y les voy a dar un ejemplo. Yo estaba en Estados Unidos teniendo clase y tuve una clase de economía en Estados Unidos, como son los inventores del capitalismo, por así decirlo, y el profesor que era economista pone una diapositiva y pone Karl Marx. Y dice, bueno, Marx es el economista inicial, él senta las bases del discurso económico, pero claramente el marxismo es una suerte como de extremo, nadie hoy día diría que el marxismo resuelve las cosas, bla, bla, bla. Diapositiva 2, ¿no? Milton Friedman, ¿no? El gran histórico ideólogo de la Escuela de Economía de Chicago, padre del neoliberalismo, y dice, bueno, este es otro extremo, es el Marx moderno, por así decirlo. Nadie podría creer que aplicar el neoliberalismo a rajatabla es algo que es realizable. Yo escuchaba esto y decía, no puedo creerlo, ¿no? O sea, Milton Friedman vino a Chile, invitado por la dictadura en su momento, y el mismo tipo quedó asombrado. Fue como, efectivamente se pueden aplicar las cosas como yo teóricamente las dije. Le voy a dar otra anécdota. En la Escuela de Chicago de Economía, un chileno ofreció mucha plata para hacer un edificio enorme, digamos, un millonario chileno. A uno le encantaría que los millonarios chilenos también dieran tanta plata en Chile. Bueno, eso ya es otro tema de discusión. Y hay un edificio con un nombre muy lindo de un chileno allá, que es el edificio enorme él hizo un doctorado en economía en Estados Unidos, ¿no? Y entonces
aparecieron nuevas oficinas para los académicos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, ¿no? Y cada uno hizo lo imposible para obtener la mejor oficina. Hicieron todos los chanchullos posibles. Esto fue un estudio muy interesante. En el fondo, ellos no permitieron que el mercado operara para producir la designación de las oficinas, ¿no? Es decir, el que tiene más publicación, ¿no? Cada uno, el amigo le dijo, ¿no? Entonces, es súper interesante pensar, ¿no? De que los principios económicos no pueden ser aplicados a rajatabla. No se puede hablar de libertad y de emprendimiento, ¿no? Que es algo que muchas personas que hablan del modelo económico hablan, o sea, como déjenos emprender y déjenos aplicar nuestra libertad, y hay gente que es como libertaria, ustedes pueden pensar algunos nombres en Chile, cuando esencialmente, y esto es muy importante, el sistema nervioso central se desarrolla de una manera muy distinta en una persona que está sometido a estresores ambientales complejos, violencia, negligencia, en la infancia. Ese sistema nervioso central no tiene ninguna comparación en términos de corteza prefrontal, ¿no? Versus un hijo de una familia acomodada de clase alta chilena, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo compartimos y cómo podemos comparar la libertad y capacidad emprendedora de este individuo con este otro individuo? ¿No? Son absolutamente incomparables, ¿sí? O sea, hasta que no tengamos básicamente más equiparada a la cancha, que nuevamente es una suerte de cliché, y perdónenme las frases comunes, ¿no? Es imposible hablar de libertad. La libertad empieza en un momento en que, por así decirlo, las oportunidades son más similares, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, me di una vuelta bastante larga, perdón. Creo que nuestro país ha sido sometido a ciertas violencias sociales que otros países no han tenido, ¿no? Y de alguna manera nosotros tenemos hoy día aspiraciones de país desarrollado, pero con infraestructura apolillada de país muy subdesarrollado. Es distinto ser pobre en un país rico o aparentemente rico que ser pobre en un país pobre, ¿no? Y la gente con dificultades, digamos, con estados sociales mucho más desafortunados, mira y quiere acceder a servicios y prestaciones que están ahí digamos, en otra comuna, ¿no? Pero hay que viajar largas horas en micro, con largas jornadas laborales, con ingresos muy menores, ¿no? Probablemente algo de eso, no todo, explica, por así decirlo, las cifras de salud mental que tenemos. Y nuevamente, estoy parafrasando a Clara Han, les recomiendo leerla. Creo que es parte de lo que podría decir. Muchas gracias. Una vez más, queremos agradecer al doctor Foringer. María Parra, pido las disculpas por no poder darle el paso, pero estamos ya en el tiempo cumplido para no tampoco sacarle tanto tiempo al doctor. Solo muy mínimo, por favor, solo muy mínimo. Prometo que no me demoro. Es solamente que, bueno, de lo interesante de la presentación y de las reflexiones que tú haces en torno a las preguntas y comentarios, sí quisiera yo poner un poquito el énfasis en que tal vez tenemos que retomar, pensar, entonces, ¿cómo atendemos? ¿No será que tenemos que plantearnos también que tenemos que modificar este paradigma, ¿ya?, de atención a la problemática de salud mental que no hemos podido resolver por mucho tiempo y que la hemos intentado desde una misma perspectiva o muy similar perspectiva? ¿No será que también tenemos que poner la fuerza ahí y que esta pandemia, que esto que producimos, nos invite, nos convoque a replantearnos, no porque sea una peor o mejor, sino que diversificar, ampliar este mundo de la atención, considerando la diversidad que somos, político, económica, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, por favor, porque no lo vi como saliendo en esta presentación. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, creo que, insisto, lo que yo estoy diciendo es eminentemente político en el sentido de que afecta a la polis, afecta al interés público. Y en eso, indudablemente que cuando hablamos de prestaciones, a mí la palabra prestación me produce urticaria, esencialmente, ¿no? Y hablamos de per cápita, creo que son maneras de aproximarse que hay que tenerlas, pero generalmente se transforman en el acto médico. La prestación termina siendo el acto médico, ¿no? Y una prestación en 5 o 7 minutos no puede ser un acto médico, es cualquier cosa menos un acto médico.
Y finalmente eso pasa porque el director del consultorio está sometido a una revisión de ver cuántas prestaciones se produjeron y cuál es el per cápita y cómo está la relación, y si no, claramente a él le van a apretar las clavijas, y si no, al director de la Corporación de Salud Municipal nuevamente también le van a apretar las clavijas. O sea, finalmente esto se escala, ¿no? Estoy de acuerdo que es la aplicación, por así decirlo, de este modelo como bastante como simplificador de la complejidad humana a tener mayor eficiencia, que es una palabra que creo que es muy compleja, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora sí, muchas gracias una vez más, doctor, por su excelente presentación. Yo me imagino había otras personas que querían hacer preguntas. Le pedimos las disculpas del caso, pero también tenemos que respetar los tiempos. Estamos muy agradecidos a todos por su participación en esta jornada de inauguración, así que un aplauso de nuevo virtual. Doctor, muchas gracias por su excelente presentación. Y lo esperamos, ojalá que sea en el futuro de forma virtual y que no sea tanto tiempo que tengamos que esperar para esto. Muchas gracias. Dos palabras que quiero decir. Primero que nada, yo agradezco a ustedes la invitación. Hoy día en la mañana hablaba con mis hijos y les decía, me encantaría ir a Valparaíso. Y no, por la pandemia no puedo ir. Y mi padre es porteño, ¿ah? Y yo me siento porteño también, como él. Cada vez que puedo voy al paraíso, me encanta. Y bueno, tenemos esta posibilidad de encontrarnos virtualmente y les voy a cobrar la palabra porque me encantaría ir para allá también. Y básicamente solo agradecerles la posibilidad de poder conversar. Me siento muy, muy honrado, de verdad. Y creo que lo más interesante es esto, más lo que yo haya dicho, es esta posibilidad de poder interactuar, ¿no? Creo que la academia sin poder dialogar es básicamente papel y letra vacía, ¿no? Entonces, les voy a cobrar la palabra para poder ir para allá a conocer las bellas instalaciones de Reñaca, que yo no sabía que estaban ahí, ¿eh? Así que, nada, pues, espero verlos luego de manera presencial. Eso, muchas gracias a ti y te vamos a invitar, no te preocupes. Quedamos en contacto. Gracias. Muchas gracias a ti y a todos por venir. Que tengan buen día. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao a todos. Muchas gracias, felicitaciones.